bienvenidos, ¿no? Sí, bienvenidos. Pueden dejar cómo están allá abajo en los comentarios. Correcto, como siempre saluden por los comentarios o por el chat. Bienvenidos a un domingo más, gracias por estar aquí con nosotros. Estén en diferido o en vivo, igual, hola. Correcto. Y bueno, lo primero que queremos decir es que este es el último domingo de mayo, ¿no? Sí, el año ha ido avanzando bastante rápido, ¿no? Correcto, y ya el próximo domingo sería el 1 de junio, que va a ser Santa Cena, y eso es lo primero que queremos recordarles, que el próximo domingo vamos a tener Santa Cena. Igual lo vamos a recordar como siempre también en las redes sociales esta semana. ¿Para qué? Sí, puedes anotarlo entre tu calendario, en tus cosas que hacer, no sé, para que recuerdes preparar pan y vino o jugo o lo que tengas en tu casa. Exacto. Bueno, entonces no lo olviden. Y también queríamos mencionar el reto de memorización. En la antesala pasada, Oasito apareció aquí de sorpresa, y después de mucho tiempo que teníamos sin tener como el reto de memorizar un versículo, nos dio un versículo para memorizar. Stephanie, Yo se los voy a leer. ya, y luego les explicamos por qué lo va a leer. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Correcto. Y Stephanie no es que no se lo sabe, sino que esto es una gran paradoja, ¿verdad, Sí. Stephanie? Porque ahorita estamos donde ustedes están, pero al mismo tiempo estamos en el pasado. Y ahorita estamos en el futuro. Todo Y al estamos mismo en el, tiempo. por eso estamos en el pasado, donde todavía la gente no tenía tiempo para aprendérselo, Exacto. pero en el futuro, donde ya la gente se lo aprendió. Por eso tú te lo sabes, por ejemplo. Exacto. ¿Ves cómo te lo sabes? Por supuesto. Para poder entender esta paradoja, van a necesitar ver algunas películas, pero Claro, muy importante. no solo eso, sino que si ustedes sirven en la iglesia, pues van a entenderlo perfectamente. Por Entonces, si supuesto. quieren entenderlo, sirvan en la iglesia. Exacto. Tal vez películas como Volver al Futuro podrían ayudarlos a entender esto. o incluso las teorías de Endgame, creo que es en esa película en la que sale, que es una película de Marvel, para quienes no sepan. De Es como un superhéroes. universo de superhéroes, sí, de cómics y películas de superhéroes. Y bueno, ustedes dirán que eso no es bíblico, pero sí es bíblico, porque el servicio es bíblico, ¿verdad? ¿Qué Y por servicio? supuesto ¿Te que... refieres al culto? No, el servicio, me refiero al servicio en la iglesia. Ah, ok. Y bueno, para Yo hacer, no estoy entendiendo nada. cuando servimos tenemos que hacerlo bien, ¿no, Stephanie? Entonces, para eso tienes que ir. Tener información, por supuesto. ¿Tú cómo vas a barrer, por ejemplo, si no sabes barrer? Tienes que ver primero un tutorial de YouTube de cómo barrer. Existen tutoriales de YouTube de cómo barrer. Si hay tutoriales de YouTube de cómo cocinar, ¿sabes? Que es como es una cosa de primera necesidad, quiere decir, te mueres si no comes. Lo mismo ¿Y si no habrán barres. tutoriales de YouTube de cómo usar una lavadora o algo así? Probablemente, si las lavadoras tienen instructivos, ¿por qué no habría un video de YouTube que te explique cómo utilizar una lavadora? No sé, no lo había, o sea, nunca se me había ocurrido buscar algo así. Punta, hagan las cosas bien. Si no saben cómo hacerlas, busquen un tutorial. Y por eso es que tienen que entender los viajes en el tiempo de la antesala. Y bueno, mencionamos, antes de todo esto de los viajes en el tiempo, que habíamos preguntado el reto de memorización o los versículos. ¿Sí lo mencionamos? Si no lo mencionamos, pues preguntamos durante la semana el versículo. No eran muchos, solamente era uno, del reto de memorización en los grupos de enlace. Pero al mismo tiempo todavía no lo hemos preguntado. Exacto. Chan, chan, chan. Pero en este momento queremos invitar a los grupos de enlace. Esta vez sí es este momento. Sí, ahora ya. Ujú. Entonces, Aunque no sabemos si eso está en el futuro o en el pasado. exacto. Pero Tal ya. vez están las dos al mismo tiempo. Si tú eres alguien que ya asiste a los grupos de enlace, te animamos a que invites a otra persona. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Stephanie? Eso es lo que yo ¿Por estoy qué? esperando que tú Porque- expliques. ¿Por Y qué? que la de que ¿por qué? ¿Por qué? Esperando Y que la otra lo explique. no es que no me sepa la respuesta, sino quiero saber pues si tú te la sabes. Bueno, ¿por qué vas a invitar a otras personas en grupos de enlace? Porque probablemente Dios ha puesto a tu alrededor personas que tienen necesidad de asistir a la iglesia, de que los invites y bueno, De estudiar la palabra. de estudiar de la palabra, de orar juntos y además de poder compartir con otras personas. Así que los grupos de enlace durante la semana son una excelente oportunidad para que lo hagas. Entonces, Y creo que también en cierto sentido esas personas que el Señor pone a tu alrededor son tu responsabilidad, ¿no? Tienes responsabilidad sobre ellos delante del Señor. ¿Sí lo dije bien, no? Entonces, si
eres una persona que ya asiste, pues te animamos a que invites a alguien más. Y si no eres una persona que asiste, quizás nos estás Si viendo. nunca has ido a Exacto. ninguno de los grupos de enlace durante la semana, eres bienvenido y te invitamos nosotras. Exacto. Y lo último que queremos mencionarles, si se les olvidan estas cosas que decimos en la antesala, Sí, porque sabemos que decimos muchas cosas entonces. y que se les olvida además, porque uno viene y les dice cosas y dicen, no, pero yo no sabía eso. Y nosotros decimos, pero lo dijimos en la antesala, y ustedes dicen, Susi, pero ¿tú ya se tienes me algo olvidó. que decir? Susi, ¿qué es lo que quieres decir? Creo, no estoy muy segura, pero me parece que ella quiere decir que esa información también está en la página de la iglesia. Exactamente. Así que En la página de la iglesia pueden encontrar cosas como los horarios de los grupos de enlace, pueden encontrar también recopilados todos los videos que hay para niños, bueno, para niños y para todos los que les gusten esas cosas, Vasito, de los genial. experimentos, las historias que nos ha contado Vasito, las historias de la Biblia, contadas por Vasito, y qué más, mini tutoriales, Hay espacios para dejar peticiones de oración. también. En fin, la mayoría de las cosas siempre le mencionamos en la antesala, así que si lo olvidas, puedes ir a la página. Pues ir a la página la puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Si no la ves, dale al botón que dice mostrar más y ahí vas a ver todas las cosas que están ahí en la descripción. Exacto. Entre ellos el link para la página. Y también está el link para WhatsApp, para escribirnos por WhatsApp, Correcto. Y bueno, por si quieres decirnos algo. eso es todo por la antesala de hoy. Es la primera antesala después de que dijimos que en las antesalas que solo diéramos información, nos íbamos a despedir de forma muy seria como periodistas, ¿recuerdas? Después de esa antesala no hemos tenido en realidad más antesalas que solamente Puse sean- para lanzarle la pelota a Susi. no hemos tenido antesalas que en realidad solo sean información. Podría decirse que la del Día de las Madres fue solamente información, pero hubieron preguntas especiales del Día de las Madres. Ay, perdón, disculpen. Hubo preguntas especiales del Día de las Madres, así que no fue completamente informativa. Y por eso hoy nos era vamos como a una despedir. antesala especial del Día de las Madres, no podrás contarla como las antesalas informativas. Exacto. Por eso hoy quiero decir que soy Patricia Y yo soy Estefania. y estamos informando, Reportando. reportando para la antesala En el mueble. desde el sillón de la antesala. Y desde tu casa también. Y desde el futuro y desde el pasado. Ok, voy a contar para que siga el conteo antes de seguir diciendo lo que... 1, 2, 3. sigue el conteo. Oh,
bienvenidos a un nuevo servicio de la Iglesia Oasis. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad de servirle y de adorarle juntos. Hoy queremos adorar al Señor de señores, a nuestro gran Rey. Quiero compartirles una lectura en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9, 13 y 14, que dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Está hablando de una visión que tuvo Daniel de nuestro Dios del cielo. Y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Vamos a adorar a nuestro Padre, nuestro Señor, y a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y nos salvó. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será.
Alabamos al Señor, porque Él es digno. Nuestro Señor Jesucristo es el único digno en el cielo y en la tierra de toda gloria, de toda alabanza. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la Cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor.
es el Señor. Nuestro precioso Señor, te adoramos, te bendecimos en este día. Eres precioso, Señor, por eso cantamos para ti. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción
la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. De mi corazón. Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestra iglesia Oasis. Estamos muy contentos. Yo estoy con mi esposa nuevamente y es una gran bendición, una gran alegría para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes. Dios les bendiga grandemente. Sí, damos gracias a Dios porque nos da hoy una vez más la oportunidad de juntos poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a orar para que nuestro Señor sea enseñándonos, sea instruyéndonos y nos dé con respecto a esa necesidad que tenemos, que puedas tener ahora, que supla esa necesidad a través de este mensaje. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos infinitas gracias porque tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad y permites que cada una de las personas que están allí escuchando y viendo esta transmisión puedan estar con nosotros. Señor, glorifícate en la vida de cada una de estas personas. Glorifícate en nuestras vidas. Úsanos como instrumentos de justicia en tus manos, mi esposa a mí. Pon en nosotros, en nuestros labios, carbones encendidos para que tu palabra fluya por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y dé a cada uno conforme a la necesidad que tienen. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, y el título de la prédica de hoy refiere a un tema que a lo largo de nuestras vidas, incluso en el caso de nosotros que somos adultos, hemos vivido esas situaciones, a lo mejor con otros nombres, tal vez con otros nombres, y hoy en día referimos este tema con otros conceptos, pero sigue teniendo vigencia, ¿no? Sigue teniendo impacto, y el título de la prédica de hoy lleva por nombre. ¿Cuál es tu verdadero valor? ¿Cuál es tu verdadero valor? La manera como nos comportamos muestra la opinión o el concepto que tenemos de nosotros mismos. Es decir, lo que se conoce como autoestima. Cuando tenemos una baja autoestima, comúnmente sentimos que no valemos nada, que nadie se interesa por nosotros, que no somos amados, que no podemos tener nuevos logros y no nos sentimos motivados. Y muchas veces eso implica que queremos llamar la atención, necesitamos llamar la atención. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta de esa realidad. Buscamos la manera de que otros nos vean, de que otros nos valoren, porque realmente nosotros mismos sentimos que no tenemos valor. ¿De qué depende que tu autoestima sea alta o baja? Depende de nosotros. Depende de lo que imponga la sociedad en la que nos desenvolvemos, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra familia. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto vales tú para Dios? Sí, a partir del momento en que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando le pedimos a Jesucristo que sea parte de nuestra vida, Dios nos da una nueva identidad. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tomamos la decisión de creer en Jesucristo, somos salvos y ya no estamos perdidos.
Nuestra identidad antes de conocer a Cristo era de hombres y mujeres sin esperanza de salvación. Estábamos perdidos simplemente. Y quizás no todos podemos entender esto bien, quizás no siempre lo entendemos, pero al margen de que incluso lo entendamos o no, la Biblia dice que es así. Estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, ¿no? Y construimos entonces una autoestima basada en lo que dice la sociedad, en lo que piensan los demás, en bases, si se quiere, de arena, ¿no? Medimos a otros y nos medimos a nosotros mismos con parámetros falsos, con Sí. parámetros humanos, parámetros que no siempre son los correctos. Sí, y es interesante eso que tú comentas, porque si nosotros nos analizamos a la luz de la palabra, nuestra ciudadanía, antes de conocer a Cristo, estaba caracterizada por el reino de las tinieblas. Y a lo mejor esto sonará un poquito fuerte, esto que estamos diciendo. Pero vamos a leer lo que dice la palabra en Colosenses 1.13 para que vean esto, ¿no? Dice la palabra en Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y quiero volverlo a repetir, y escuchen lo que dice, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Éramos ciudadanos del reino de las tinieblas antes de conocer a Cristo y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y sobre la base de esta realidad, cuando nosotros nos detenemos a pensar que hay muchos ciudadanos, muchas personas en tu entorno y en mi entorno que pertenecen al reino de las tinieblas y es más, son más los que están a nuestro alrededor que pertenecen al reino de las tinieblas porque no tienen a Cristo, que los que sí. Y son precisamente esa gran mayoría los que de alguna manera determinan esos parámetros, esos pensamientos que se usan para construir la manera como nos miden, la manera como nos medimos los unos a los otros, la manera como nos estimamos, la manera como nos valorizamos o nos desvalorizamos, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque si lo vemos desde ese punto de vista, siendo ciudadanos del reino de las tinieblas, esos parámetros definitivamente no provienen de Dios. Y si no provienen de Dios, son parámetros que provienen de la mentira. La palabra dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces construimos toda una estructura de pensamiento de cómo debo valorarme, de cómo debo valorar a otros o cómo otros deben valorarme a mí, ¿no? Y en otro tiempo, y cuando digo en otro tiempo, cuando nosotros éramos chamos, ¿no? Hablábamos de chalequeo, ¿no? Y hoy en día este concepto ha cambiado a bullying, ¿no? La moda es hablar del bullying, pero eso que conocemos como bullying era lo que en nuestros días se conocía como chalequeo, ¿no? Y sobre todo entre los niños, entre los jóvenes, cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en el liceo, ¿no? Pero esto, más allá de un concepto de chalequeo, bullying, más allá de esa palabra, eso ha tenido consecuencias, ¿no? Sí. Y hoy seguramente por los medios que tenemos de comunicación, donde la comunicación y la información fluyen de una manera tan intensa, vemos cómo hay vidas destruidas, o sea, se conoce más de vidas destruidas, vemos cómo esta bullying produce odio, resentimiento en las personas que son de alguna manera atacadas e incluso asesinatos, ¿no? Sí, y es que quizás como antes no teníamos las redes, ni el internet, ni todo lo que tenemos ahora, esta globalización, a lo mejor quien hacía bullying era el más cercano a ti y de allí no trascendía, ¿no? Pero ahora es algo que bueno, puede trascender de una manera tan tremenda, tan bárbara, que por supuesto el impacto es mucho mayor, ¿no? que el impacto que podía tener antes. Porque quizás antes era solamente tu grupo, esos que estaban cerca de ti. Ahora tú puedes hacer bullying o chalequear, como lo queramos decir, a alguien, pero incluso lo puedes hacer por la red y se puede enterar, o sea, todo el mundo.
Lo puedes hacer a distancia, ¿no? Sí. Lo puedes hacer en el anonimato, digámoslo así, ¿no? Ujú. Y a veces estas actitudes se tornan como despiadadas, ¿no? Sí. En apariencia son como actitudes infantiles, pero que tienen un impacto tremendo, ¿no? Y Ujú. quería también comentarles que muchas veces como que hacemos un énfasis en los niños y en los jóvenes, ¿no? Pero también a nuestra edad, en la adultez, trasladamos estos conceptos, ¿no? No son tan, digámoslo así, no tienen tanta propaganda, tal vez, pero sí existe esa cultura del bullying en los adultos, ¿no? Y Sí. los vemos en el entorno de nuestras comunidades, lo vemos en el entorno por ejemplo, de los padres, en las reuniones de padres y representantes, en los colegios, en los liceos. Ujú. Y bueno, y con nuestros vecinos, ¿no? Muchas veces. Sí. Y hasta con nuestra familia. Y lo más dramático, y pareciera que no debiera ser así, pero también en nuestro entorno, en las iglesias cristianas, ¿no? Sí. Vemos esto y esto es algo que amerita que reflexionemos, ¿no? La palabra de Dios en cuanto a esto nos dice lo siguiente, y vamos a compartir algunos versículos. Santiago capítulo 2, versículo 9. Fíjense lo que dice. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Ujú. De alguna manera es como que cuando hacemos bullying, estamos de alguna manera haciendo acepción de personas, ¿no? Porque estamos despreciando a alguien, estamos desechando a alguien, estamos excluyendo a alguien de alguna manera, ¿no? Y es tremendo lo que dice, que cometemos pecados, ¿no? Ujú. Quedamos convictos. Cometemos pecados y quedamos convictos por la Ajá. ley de los transgresores. Y miren lo que dice Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es interesante este Hechos 10:34, porque el contexto donde se da esta palabra es en ese contexto donde ellos entendían que Dios había venido a buscar solamente a los judíos, ¿no? Ujú. Y al darse cuenta de que también los gentiles eran alcanzados por la gracia del Señor, Pedro expresa esto, wow, o sea, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y pareciera entonces que en la cultura del judío, bueno, Dios era para ellos, ¿no? Sí. Qué tremendo. Y eso también es la cultura del bullying, ¿no? Cuando nosotros hacemos bullying o chalequeamos o nos metemos con alguien, es porque lo consideramos que no cumple las características para estar con nosotros, estar dentro de nuestro grupito, ¿no? No es parte Que- del grupito. Sí, además que nos avergüenza, pues vete para allá porque tú no eres parte de mi grupito, ¿no? Entonces es tremendo esto que expresa la palabra, ¿no? Cuando incluso como cristianos o como, sí, que pretendemos que Dios es para nosotros solamente y esto lo vivieron muchos los judíos, ¿no? Ujú. Y bueno, también me gustaría que viéramos lo que dice Job, capítulo 32, versículo 21, y dice de la siguiente manera, no haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. ¿Qué significa lisonjeros? Eso es algo que en nuestra cultura tiene muchos nombres, ¿no? Yo no sé si puedo decir por esta transmisión todos los nombres que tiene, pero normalmente cuando tú hablas de que eres lisonjero, es que de alguna manera, no sé si utilizarla, no sé qué sinónimo pueda tener, pero Tiene que ver con... jalarme cate, que se dice, no voy a utilizar la palabra fea porque Sí, tiene que ver como que cuando tú de alguna manera estás adulando. adulación sería la palabra Cuando tú correcta. estás... Aunque nosotros no Exacto. usamos adulación, ¿no? La gente no dice normalmente, en Venezuela no decimos estás adulando, no utilizamos otra palabra, ustedes saben cuáles son, pero es eso, alarme cate, adular. Y Sí. la Biblia habla de la lisonja, ¿no? Ujú. Y qué tremendo, acá está introduciéndolo, pero vamos a ver cómo dice más adelante también. No debemos hacer acepción de personas, Ujú. ni usar con nadie títulos lisonjeros, ¿no? Y yo no Adulación. sé si te ha pasado alguna vez,
si te han adulado o si tú has adulado a alguien, no sé. Bueno, tal vez hemos estado en esos dos escenarios, ¿cierto? Ujú. Y en Proverbios 29:5, miren lo que dice: el hombre que lisonjea a su prójimo, dice, rectiende delante de sus pasos. Y esto es muy interesante, ¿no? Por lo general, cuando se usa la lisonja, hay un propósito detrás, ¿no? Y cuando te estén adulando, y si alguna vez has adulado, hay un propósito, y por eso que la palabra dice retiende delante de sus pasos. Es como un propósito, y normalmente no es un propósito bueno. Siempre hay un... Generalmente para conseguir algo. Para Sí. conseguir algo. Y yo quiero en este espacio, bueno, contar una anécdota, ¿no? No sé si mi esposa va a contarlo, pero cuando yo estaba niño, pues digámoslo así, y yo pensando en estos temas, recuerdo que yo no era muy bueno con los deportes. Nunca he sido muy bueno con los deportes. Creo que siempre he sido promedio en los deportes. Pero es necesario para uno como ser humano, e incluso cuando tú meditas en esto, para cada uno de nosotros es importante poder ser aceptado, ¿no? Ujú. Y bueno, yo la manera que encontré o las habilidades que tenía para ser aceptado eran las artes, ¿no? Recuerdo que yo era muy buen dibujante. No soy tan buen dibujante como mis hijas. Claro, lo que pasa es que ya tienen otras tecnologías, pero era muy bueno en la pintura, y más adelante me di cuenta que me gustaba la música, y aunque yo nunca fui a una academia como mis hijas, musical digo, estudiar música formalmente, sí, Dios me había dado ese talento, y me gustaba la música, y primero aprendí a tocar cuatro y después aprendí a tocar guitarra. Ujú. Y aunque yo no tengo así un físico, digámoslo así, no soy un galán, la manera como encontré era eso, ¿no? Las artes, la música, y a la gente le gustaba eso, ¿no? Le gustaba que uno pudiera dibujar. Me buscaban para dibujar en el colegio los murales y estas cosas, ¿no? Incluso me llegué a ganar la vida así dibujando, ¿no? Y con la música, por supuesto, a la muchacha le gustaba la música, a los muchachos también, ¿no? Siempre tuve grupitos así porque les gustaba lo que yo hacía con la música. Y no solamente de muchachos. Yo recuerdo que la primera vez que yo escribí una canción fue como a los 12 años, y era con mi cuatrico, ¿no? Después pues, empecé con la guitarra, y era una manera de poder ser aceptado, ¿no? Ujú. Porque uno tiene temor, y yo no sé si a usted le han pasado, uno tiene temor de como de ser excluido, ¿no? Sí. Porque uno de alguna manera también ha excluido a otras personas, y uno sabe lo que se siente, ¿no? Y creo que todos de alguna manera queremos ser aceptados. Pero fíjense que yo de muchacho, no conociendo a Cristo, porque conocí a Cristo fue ya en la universidad, habían muchos parámetros, digámoslo así, humanos, ¿no? Ujú. Que uno se imponía o le imponían otros, y uno tenía que de alguna manera calzar en esas botas, digámoslo así. Tenía que tener esas cualidades que el grupito le gustaban, y uno luchaba como para tenerlo, ¿no? Sí, yo creo que todos de alguna manera siempre hacemos cosas para ser aceptados, ¿no? Incluso el hecho de ser un buen estudiante, entonces sabes que todos te buscan, y también es chimbo, ¿no? Es así como que cuando te das cuenta que te están buscando o que quieren tener amistad contigo o que quieren andar contigo, pero con un propósito, porque de repente eres buen estudiante o porque, como en el caso de Henry, por la música o por la pintura, qué sé yo, pero no es realmente por lo que tú eres, ¿no? No es porque sea, les parezcas valioso, sino por eso que tienes que de alguna manera me sirve. Incluso hasta llegamos a colocar algunos parámetros que no son buenos. Yo recuerdo que en ese grupito donde yo estaba, una de las cosas que era importante era chalequear a los demás, pues. O sea, tenías que meterte en esa onda, ¿no? Tenías que burlarte de los demás. Entonces, si tú no te burlabas, de alguna manera te excluían, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que era importante también para el grupo. Y cuando vemos estas cosas, y a lo mejor en el caso mío no entré en un grupo de delincuentes, pero cuando vemos grupos que sí incluso van a un nivel más de maldad, Sí. entonces la maldad ya se convierte en parte de esas características que son necesarias para estar en esos grupos. Ujú. Y vemos bandas delictivas que tienen una cultura que definitivamente va en contra de lo que la ética y la moral, digámoslo así, de la sociedad.
Sí, no acepta, ¿no? Pero que dentro de esos grupos es las características necesarias para estar allí. exacto. Pandilla, grupos delictivos, etcétera, ¿no? Ujú. Y bueno, y estas cosas las vemos en todos los niveles, como yo les comentaba, no solamente en el colegio, en el liceo, sino que después se traspola de adultos a nuestras comunidades, con nuestros vecinos, Sí. en nuestros trabajos, ¿no? También. Estas cosas y bueno, me viene a la mente las actitudes que a veces hay en la oficina, ¿no? Sí. Que los muchachos se meten con los otros y pareciera gracioso, ¿no? Yo no sé si tú te has dado cuenta, a veces uno se involucra en estas cosas y hasta se ríe, ¿no? Y uno le parece gracioso, pero cuando nos detenemos, vemos que ahí no hay cosas que no están bien, definitivamente, ¿no? Ujú. Y es importante que reflexionemos. Y yo no sé si tú puedes entender esta realidad en la que nosotros hemos estado inmersos y que como cristianos debemos estar conscientes de lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha prometido, quién es tu Dios y quién eres en Dios, ¿no? Y esto es clave para entender que hay otros parámetros que no son esos parámetros nuestros humanos, ¿no? Ujú. Que, digámoslo así, muchas veces son tóxicos y que nos hacen tener actitudes, comportamientos que no son los más adecuados, ¿no? Y más allá de traernos alegría por el hecho de estar en esos grupos, porque a veces creemos que siendo aceptados vamos a ser felices, ¿no? Muchas veces lo que traen consigo es frustración, tristeza y hasta arrepentimiento cuando tú te involucras en cosas que, bueno, que por estar en ese grupo tienes que hacerlo, pero después te sientes mal, ¿no? Ujú. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Sí. Bueno, y lo primero que queremos ahorita ver es esas cosas que Dios te ha dado ya. Esas cosas de que cuando tú decides reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya Dios te ha dado. O sea, vienen como quien dice en el paquete. Y vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías dice esto, Jeremías dice que Dios tiene un propósito, Dios tiene planes para nuestras vidas. Y eso es lo primero que Dios nos da, o una de las primeras cosas que Dios te da en el momento en que recibes a Jesucristo, en el momento en que le permites entrar en tu vida, en que le permites tomar el control de tu vida, te da un propósito. Te da planes que son para bien y no para mal. Dios también, lo segundo que nos ha dado es la salvación, ¿no? Bueno, eso es lo En- primero más bien. Sí, ¿verdad? En el orden que estamos compartiendo el título de lo que Dios te ha dado, ¿no? Ujú. Y lo segundo que queremos compartir es salvación. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo que nos ha dado el Señor. Cuando decidimos aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces materializamos ese regalo, obtenemos ese regalo que Dios nos ha dado. Ujú. Una tercera cosa que Dios nos da es su Espíritu Santo. Dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, y es Dios el que también nos ha marcado con un sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo es como un sello, como una marca en nuestros corazones que nos permite saber y nos marca para saber que somos hijos de Dios, ¿no? Sí, qué tremendo es esto, ¿no? Lo otro que también tenemos en eso que Dios nos ha dado es paz. En Romanos 5, 1, miren lo que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no es una paz como la que conocemos nosotros de guerra o paz del mundo, ¿no? Sino que antes de tener a Cristo en nuestras vidas, nosotros, como leímos más arriba, estábamos en el reino de las tinieblas, ¿no? Y al estar en el reino de las tinieblas, de alguna manera éramos parte del ejército de Satanás y hay una enemistad entre Satanás y Dios, ¿no? Y todos los que pertenecen a Satanás. Y de alguna manera, cuando Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, entonces ya no estamos en guerra con Dios. Tenemos paz, ya no hay una situación donde Dios nos ve como enemigo. Ya no somos enemigos de Dios. Y esto es una noticia muy, muy buena, ¿no? Para todos nosotros.
algo más que nos da o que Dios te ha dado es la vida. En Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor, cuando nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pues nos dio vida, la vida eterna. Es parte de lo que el Señor nos ha dado también. Y es importante esto porque la paga del pecado dice la palabra que es muerte, ¿no? Efectivamente estábamos muertos. Y espiritualmente una persona que no tiene a Cristo está muerto, aunque tú lo veas caminando, ¿no? Sí. Y lo otro que el Señor nos da también son bendiciones. Y en Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces imagínense estas buenas nuevas, estas buenas noticias que hemos recibido, esas bendiciones en los lugares celestiales. Ujú. Y bueno, la última de que vamos a hablar en este momento, quizás hay muchas más, pero Dios nos ha dado también esperanza. Dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado junto con su Hijo esperanza. Esperanza de un futuro mejor, esperanza de vida, de la vida eterna. Bueno, definitivamente Dios nos ha dado una cantidad de cosas en el momento en que nosotros recibimos y tomamos la decisión de buscar de Él. Así es. Y lo segundo que queremos compartir es lo que Dios te ha prometido. Y dentro de estas cosas que Dios te ha prometido, hay varios versículos que queremos compartir, varios principios. Lo primero es que Él nos ha prometido volver. Y en San Juan 14:3 dice, y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces no solamente promete que va a volver, sino que nos va a llevar con Él. Esa es una buena noticia, ¿no? Exacto. Lo otro que el Señor promete que hará es justicia. Dice Lucas capítulo 18, versículo 7, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Dios ha prometido que su justicia nos va a seguir, que Él va a hacer justicia, que va a hacernos justicia todo el tiempo. Lo otro que nos promete el Señor es que nos va a dar un hogar eterno. Y en Juan 14:2, miren lo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué interesante esto, ¿no? Que el Señor dice que va a preparar lugar para nosotros, para cada uno de nosotros, ¿no? Y no es como nuestra casa, ¿no? Debe ser un lugar mucho más agradable, mucho más placentero. Gloria a Dios por esta promesa, ¿no? Ajá. Lo otro que Dios también nos ha prometido es estar con nosotros. Dios promete estar contigo. Mateo 28:20 dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! La promesa de Dios es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos va a dejar solos. Hay otra parte donde dice, no te dejaré ni te desampararé. Él promete estar allí junto a ti, aun cuando tú por momentos no lo veas, no lo entiendas, Él promete estar contigo. Qué bueno esto, ¿no? Y otra cosa que nos promete el Señor es que vamos a tener paz en medio de la prueba, ¿no? En medio de la tormenta. Y vamos a leer ahí en Mateo 8, 23 al 26. Miren lo que dice. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Nosotros seguramente hemos pasado por tormentas y de verdad que anhelamos que el Señor haga grande bonanza, ¿no? Es decir, que se calme esa tempestad, que haya quietud, ¿no? Y el Señor también promete que Él nos puede dar esa
esa calma y lo que tenemos que tener es confianza, tenemos que tener fe en Él, ¿no? Sí, correcto. Bueno, algo más que el Señor nos promete es provisión. El Señor promete proveerte de lo necesario. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor promete que si nosotros le buscamos, lo ponemos en primer lugar de nuestra vida, Él va a añadir todo lo que nosotros necesitamos. Todas estas cosas, todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, podemos estar tranquilos porque Él ha prometido provisión. Es necesario que nosotros, eso sí, lo busquemos en primer lugar a Él. Que Él sea el primer lugar en nuestras vidas. Y entonces veremos esa provisión de Él. Ahí la ecuación es clara, ¿no? Ujú. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo otro que nos promete el Señor es que nos va a sostener. Creo que esto es importante en este tiempo de crisis que hemos estado viviendo. Ya vamos para 2 años de pandemia, ¿no? Casi. Mira lo que dice la palabra en Isaías 41:10. Dice el Señor, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Qué tremendo, ¿no? Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Qué tremendo es esta palabra. Y bueno, el Señor te dice que tengas ánimo, que no tengas miedo, ¿no? Que Él te va a sostener. Creamos esta palabra, creamos esta promesa. Sí. Y cuando vemos todas estas cosas que Dios nos ha dado ya y nos ha prometido incluso, quizás pensamos, bueno, pero ¿cómo sabemos que todo esto es verdad? Y quizás entonces es importante saber quién es nuestro Dios, porque si debemos saber en quién estamos confiando, ¿no? Y hay algunas características de Dios que también queremos hoy resaltar. Y la primera de la que queremos hablar es de la característica tan especial que es la fidelidad de Dios. Salmo 100, versículo 5 dice, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. ¡Wow! Él es fiel. También dice que aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Es decir, Él no nos va a fallar, Él siempre va a estar allí. Ese es el Dios en quien nosotros podemos confiar. Y otra característica de ese Dios, de quien es tu Dios, es que Él es verdadero. Jeremías 10:10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Qué tremendo esto. Pueden haber muchos dioses, incluso la palabra dice, ¿no?, que hay muchos dioses, pero que no son el verdadero Dios. Y nosotros necesitamos confiar en Jehová, necesitamos confiar en el verdadero Dios, el que creó los cielos y el que creó la tierra, el que te hizo a ti y me hizo a mí. Uh-huh. También podemos confiar en un Dios que es justo. Es otra característica primordial de nuestro Dios. Dios es justo. El Salmo capítulo 11, versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. No solamente que es justo, sino que además ama la justicia. Ama el hacer justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. Qué bueno. Y otra característica de nuestro Dios es que Él es Rey, ¿no? En Salmo 24:10 dice, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Qué tremendo que nuestro Dios es Rey, ¿no? El Rey de todo el universo. Sí, y eso implica poderío, ¿no? Un rey tiene normalmente poder, tiene autoridad. Y ese es nuestro Dios, que tiene poder y autoridad. Pero además también es consolador. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bueno que
que no estamos solos, que en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos en que incluso no sabemos qué hacer, allí está nuestro Dios consolador. Ese es el Dios en quien podemos confiar, que está allí para consolarnos, para sustentarnos, para ayudarnos. Amén, así es. Qué tremendo. Otra característica de nuestro Dios es que Él es soberano, ¿no? Él tiene la última palabra, Él hace como quiere y nosotros no podemos decirle quién es Él para hacer, ¿no? Creo que esto es importante y vamos a leer un texto, ¿no? Que nos refiere un poco a esto, ¿no? En Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La última palabra la tiene Dios y debemos confiar que esa última palabra va a ser para nuestra bendición, va a ser para nuestro beneficio, ¿no? Independientemente de lo que nosotros podamos humanamente entender, ¿no? Tener esa certeza, tener esa confianza, ¿no? Y bueno, la última característica que queremos mostrarles o hablarles de nuestro Dios está en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, y allí hay una cantidad de ¿cómo se llama? De adjetivos que se le da a Dios, ¿no? Y me dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Qué les parece? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas son características de nuestro Dios. Y qué bueno que podemos tener a nuestro Dios allí con nosotros. Y el último aspecto que queremos compartir, el último bloque, digámoslo así, es quién eres en Dios. Y esto es muy importante, ¿no? Porque completa ese cuadro de cuál es el valor que tenemos, ¿no? Quién nos asigna ese valor. Y lo primero que queremos compartir es que en Dios somos amados, ¿no? Sí. Jeremías 31:3 dice lo siguiente. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué tremendo es que dice que nos ha amado, pero no con un amor cualquiera, sino con un amor eterno, ¿no? Y sin duda alguna Dios nos ama, ¿no? Y vamos a ver otras características que hablan también de ese amor, ¿no? Y que creo que es fundamental para entender el valor que tenemos, ¿no? Que no depende de las cosas que hasta tradicionalmente se han usado para asignarnos el valor a nosotros y para asignarle valor a otros. Sí, podemos sentirnos amados porque Dios nos ama. Y algo más que podemos saber es que somos aceptos delante de Dios, que Él nos ha aceptado. Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. A través de Jesucristo fuimos adoptados como hijos y nos hizo aceptos. Somos aceptados por Dios. No dice que depende de lo que nosotros hagamos, sino que sin importar lo que somos, lo que tenemos, lo que podamos hacer, para Dios somos aceptados en Él. Sí. Otra cosa que somos señores completos. Uh-huh. Interesante esto, no nos hace falta nada más. Y antes de leer el texto en Colosenses 2, 9 al 10, es importante esto, ¿no? Porque creo que gran parte del problema del bullying, de la hacer asesión de personas es eso, ¿no? Que muchas veces nos sentimos incompletos y necesitamos pertenecer. Uh-huh. Necesitamos estar Ser en parte de para tener la felicidad o pretendemos, creemos que así vamos a obtener la felicidad. Y Colosenses 2 del 9 al 10, miren lo que dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de
todo principado y potestad. Cuando tenemos a Cristo estamos completos, ¿no? Y no necesitamos de nada más para ser felices, ¿no? Ujú, No necesitamos de nada más para ser completos, ¿no? ujú. Hay otra cosa que también nos ha dado y es que somos hijos. No somos cualquiera, no estamos por allí votados, somos hijos. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios te considera su hijo. Cuando tomas la decisión de buscar a Jesucristo, cuando tomas la decisión de reconocerle en tu vida, entonces pasas a ser hijo de Dios. Y por supuesto, todo padre con un hijo, pues por lo menos es lo normal. Y por supuesto, si nosotros, como dice la Biblia, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, Dios, que es todo amor, dará buenas cosas aún mayores a sus hijos. Entonces tú eres hijo de Dios. Sí, qué importante es esto, porque al ser hijos, bueno, tenemos los privilegios de tener un padre que es Dios mismo Ujú. y todas las características que hemos visto de Dios, ¿no? O sea, podemos sentirnos gozosos, alegres, no sé, podemos echarnos, ¿no? Sí. Porque tenemos un padre muy especial, ¿no? Y otra cosa que es importante, que es que en Dios somos perdonados, ¿no? Y en primera Juan 2:12, miren lo que dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Y esto es muy importante, esto es fundamental porque, como comentábamos, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y en Cristo Jesús todos nuestros pecados fueron perdonados porque Él llevó, dice la palabra, a través del sacrificio en la cruz llevó todos nuestros pecados Sí, y toda nuestra condenación. exacto. Y bueno, la última cosa que queremos mencionar con respecto a esto es que somos valiosos. Esto eres para Dios, eres valioso. Mateo 6, versículo 26 dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Definitivamente somos más valiosos que esos pajaritos. Sin embargo, podemos saber, nosotros, bueno, yo no sé si usted alguna vez ha visto, pero un pajarito por allí, así caminando muerto de hambre, no, nuestro Padre Celestial los alimenta, dice la palabra, ¿no? Los pájaros están por allí simplemente y llegan y comen aquí y allá y se bañan en cualquier charquito y Dios tiene ese cuidado con ellos de darles lo necesario. Y la palabra dice, ¿acaso no vales tú más que cualquiera de ellos? Entonces, eres más valioso que un pajarito. Y si Dios alimenta a esos animalitos tan chiquiticos, ¿cuánto más no lo va a hacer contigo? Somos valiosos para Dios. Y para finalizar, cuando nos detenemos a pensar en todas estas cosas que hemos compartido, es necesario que empecemos a cambiar nuestros esquemas, ¿no? Ujú. Que empecemos a construir verdaderamente los parámetros para valorarnos o valorar a otros sobre la base de cimientos sólidos, ¿no? Sobre lo que dice la palabra y que acabamos de compartir algunos versículos, no son todos, pero nos dan una dimensión de la naturaleza y el carácter de Dios, ¿no? Y que efectivamente Él no es como nosotros que hace sección de personas, Él no está haciendo su grupito, ¿no? Él no quiere excluirte, Él quiere incluirte, ¿no? Y la palabra de Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, ¿no? Sí. Él quiere que todos vayamos a Él, que todos lleguemos a Él. Y a través del sacrificio de Jesús lo permitió, lo hizo que fuera posible. Y vamos a leer allí en estos textos para concluir el mensaje de hoy. Miren lo que dice Génesis 1:27 para que entendamos la dimensión de cómo empezó todo, ¿no? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios hizo su creación y entre la creación introdujo al hombre y a la mujer, los hizo a su imagen y semejanza. O sea, nosotros no somos como, digámoslo así, un modelo chimbo, algo hecho así, como yo diría la machimberra, no sé si eso es una palabra correcta, pero la palabra nos dice claramente que fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Eso denota lo que el cuidado, ¿no? Y cómo Dios nos hizo. No fue algo que hizo, y bueno, vamos a ver cómo sale. No, lo hizo parecido a Él.
con su imagen y semejanza. Sí. Y bueno, podemos ver también lo que dice Salmo, el capítulo 8, versículos 4 al 8. Dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Definitivamente allí también podemos ver el lugar que Dios, o sea, o la preponderancia que Dios le dio al hombre, ¿no? Dice que le hizo poco menor que los ángeles y le dio autoridad. No nos hizo como lo último, sino al contrario, nos puso en autoridad. Nos puso para señorear sobre las aves del cielo, sobre lo que existe. Sí, y es interesante esto porque vemos cómo fue el diseño original, cómo fue su plan original. Vemos cómo Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Vemos cómo no solamente crea todas las demás cosas, sino que las pone bajo la autoridad de administración del hombre y la mujer, ¿no? Y sin embargo, se introdujo un problema allí que lo vemos en la Biblia claramente, que es el pecado, Sí. que destruye ese plan perfecto y hay una naturaleza quebrada que se introduce con el pecado, ¿no? Pero eso no deja de decir que Dios nos ama. Y yo quiero leer un último texto porque el pecado no quedó allí, sino que Dios hizo algo para remediar este problema y las consecuencias del pecado. Juan 3 dice, que lo habíamos leído antes, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces vemos que Dios quiere que volvamos a ese inicio, a su plan original, donde el hombre y la mujer fueron creados a su imagen y semejanza, donde el hombre y la mujer eran los administradores de la creación de Dios, ¿no? Sí. Ese plan perfecto que se dañó con el pecado no quedó allí, sino que definitivamente Dios nos ama y lo dice esta palabra que acabamos de leer y lo manifestó, no se quedó en un amor de palabras, sino que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos cómo es necesario que nosotros entendamos que no son sobre la base de esos parámetros humanos que a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de la historia se han usado, ¿no? Para valorar no solamente a cada uno de nosotros, valorarnos a nosotros mismos, sino también valorar a otros. No son esos parámetros los que Dios quiere que usemos, sino los parámetros de ese Dios que dice la palabra que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que les dio un lugar muy importante. Y tenemos un lugar muy importante para Dios. Cuando nosotros entendemos el impacto que tiene el hecho de que Dios nos amó de una manera tan grande que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, imagínense cuál es el valor que nos da, el precio de su Hijo. O sea, eso es algo que no podemos contabilizar humanamente cuánto sería ese valor. Eso es invalorable. No hay una magnitud humana que podamos entender que se relaciona con ese valor que nosotros le damos a las cosas. Dios nos da un valor muy, muy alto. Y esto es importante. Sí, es importante que entendamos cuánto valemos delante de Dios, cuánto valemos para Él, y que no estemos mendigando o creyendo que necesitamos hacer, ser o tener cosas, sino que en Dios y en Jesucristo su Hijo es que podemos tener el valor que nosotros debemos tener, el valor que Dios además ya nos dio, aún desde el principio, desde la creación. Sí, incluso si tú te has sentido excluido, o si en este momento, en este instante, te sientes excluido o excluida, ¿no? Si te sientes relegado, si han hecho acepción de persona contigo, si te han dejado fuera, si no te sientes parte, el Señor quiere que entiendas que tú eres muy valioso para Él y que Él te ha dado un valor muy importante, ¿no? Al punto de que dio a su Hijo para poder salvarte. Y no tienes que sentirte triste. Si en este momento te sientes triste, si en este momento te sientes excluido, piensa en estas cosas. Y si tú no has recibido incluso a Jesús
Ese es el primer paso, ¿no? Sí. Para poder entender estas cosas, para que, como leíamos, el Espíritu de Dios venga a tu vida, para que puedas ser salvo, para que puedas entender la magnitud de todas estas verdades que están en la palabra. Es importante que tomes una decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador si no lo has hecho. Y si ya lo has hecho y no has entendido esto y sigues tratando de ser aceptado a la luz de los parámetros humanos, olvídate de eso. El Señor te ha dado un justo valor y te da una importancia y no tienes que mendigar. El Señor nos ama y no solamente que nos ama, sino que también quiere que amemos a los demás de esta manera, ¿no? Ujú. La palabra del Señor dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Pero también dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y ese amor tiene que estar fundamentado en esto que hemos compartido, ¿no? Y ese amor que debes darle a los demás también tiene que estar fundamentado sobre la base de esto, ¿no? No por lo que tienen las personas, ¿no? No le demos valor a los demás por el dinero, los recursos que puedan tener, por lo bello que puedan ser físicamente, por las cualidades que puedan tener que sean para mí de algún beneficio. No, esto no es la manera de ver a los demás. Incluso interesante que Dios dice que nosotros miramos lo que está afuera, ¿no? Ujú. Miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Exacto. Y nosotros necesitamos ver también con los ojos de Dios. Necesitamos ver el corazón de los demás Sí. y tratar a los demás con esa misericordia que el Señor nos ha tratado a nosotros. Amén. Amén. Bueno, para terminar, vamos a orar. Queremos orar por ustedes que están allí escuchándonos, para que si aún no conoces a Jesucristo, el Señor pueda tocar tu corazón y tú puedas tomar una decisión de buscarle, porque es Él el que te da el verdadero valor. Y si ya conoces a Jesucristo, queremos orar también por ti, para que Dios pueda permitirte entender cuál es su propósito en tu vida, para que puedas recordar que Él tiene planes de bien y no de mal para ti. Y que podamos realmente entender lo valioso que hemos sido para Dios. Tanto, como decía Henry, que Él dio su vida, que Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Vamos a orar, puedes orar, mamá. Vamos a orar. Acompáñame ahí donde estás, si estás solo o con tu familia, si estás en tu casa o estás en donde quiera que estés ahora. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos muchísimas gracias por el amor y la misericordia que has manifestado en cada uno de nosotros, en que siendo aún pecadores, tú enviaste, mi Dios, a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Que ese amor que manifestaste en la cruz, Señor, sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú convenciendo de pecado, justicia y juicio a aquellos que aún no te han aceptado como Señor y Salvador, para que tú les permitas tomar una decisión para contigo y que tu regalo sea una realidad en la vida de cada uno de estas personas, Señor, que aún no te conocen. Señor, toma tú el control, Señor, aún de aquellos que sí te han conocido, que sí te han recibido como Señor y Salvador, para que entiendan, Señor, que el verdadero valor no está determinado por lo que dice el mundo, por lo que dice la sociedad, por lo que hemos aprendido, sino que el verdadero valor nos lo das tú. Un valor que es tan grande, que es tan maravilloso, que no lo podemos entender, que costó la vida de tu Hijo, mi Dios, que fue dado en sacrificio por cada uno de nosotros. Señor, que nosotros podamos entender esto en su justa dimensión, que podamos vivir esto en nuestra realidad cotidiana, que nosotros empecemos a ver a los demás a través de tus ojos y no de los parámetros humanos. Que rompamos todos esos paradigmas que nos han asignado valor o con lo cual nosotros hemos asignado el valor a otras personas durante muchos años. Oh Señor, que tu palabra, tus mandamientos sean el parámetro y la justa medida para
vernos a nosotros y a los demás. Obra en nosotros, Señor, para que podamos leer tu palabra, para que podamos entender, para que seas tú revelándote a nuestras vidas, y no solamente eso, sino que podamos ser obedientes a ella. En el nombre de tu Hijo amado te rogamos, Señor, por cada una de las personas que están viendo esta transmisión ahora y que la van en el futuro, Señor, para que tu palabra penetre los corazones y haga la obra para la cual la has traído en este día. Te damos muchísimas gracias por tu gran amor. Amén. Amén. Bueno, les invitamos para que puedan seguir adorando al Señor. Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga grandemente. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de día será. Toda nación y la creación, al anciano del día se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará
gracias al Señor por este día, por esta oportunidad de cantarle, de adorarle juntos. El Señor nos bendiga a todos. Recordemos que durante la semana nos reunimos en los grupos de enlace, los martes y los miércoles. Y para el próximo domingo, también recordar que nos preparamos para la Santa Cena. El Señor nos bendiga. Buena semana. Chao. Chao.